Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Este relato no es ficción inventada por mí. Me llegó por correo hace unas semanas, enviado por un suscriptor que juró que lo que vivió es completamente real. Dudé si contarlo o no, pero después de leerlo varias veces, entendí por qué insistió tanto en que lo compartiera. Su nombre es María Fernanda López y lo que ocurrió en ese hospital todavía la persigue en sueños. Esto fue lo que me escribió. Nunca creí en historias de terror dentro de hospitales. Soy enfermera desde hace 11 años y he visto morir a personas de todas las edades. El dolor, los gritos, el silencio después de que el monitor se apaga, todo eso se vuelve rutina. Pero lo que viví en el Hospital General donde trabajaba el turno nocturno cambió por completo mi forma de ver ese lugar. Todo comenzó una madrugada de martes, alrededor de las 2:40 am. El hospital estaba extrañamente tranquilo, demasiado. Los pasillos parecían más largos, las luces parpadeaban y el sonido de mis pasos rebotaba contra las paredes blancas. Me asignaron el ala antigua del hospital, un área que oficialmente seguía en uso, pero donde casi no había pacientes. Mientras revisaba expedientes, escuché el sonido de una camilla rodando lentamente por el pasillo. Pensé que era alguna compañera, así que salí a ver. No había nadie. La camilla estaba detenida frente a la habitación 307, una habitación que llevaba años cerrada porque ahí había fallecido una paciente en circunstancias extrañas, según los rumores. Regresé a la estación de enfermería con un nudo en el estómago. Minutos después, el timbre de llamado de paciente sonó desde la 307. Sentí como se me gelaba la sangre. Ese cuarto no tenía pacientes registrados. Llamé por radio para confirmar si habían ingresado a alguien nuevo, pero nadie respondió. Aún así, tomé valor y caminé hacia la habitación. Cada paso se sentía pesado, como si algo no quisiera que llegara. La puerta estaba entreabierta. Dentro, vi a una mujer acostada en la cama, conectada a suero. Su piel era pálida, casi gris. Vestía una bata antigua, de las que ya no se usaban en el hospital. Cuando me acerqué, abrió los ojos lentamente y me miró fijamente. Enfermera, ya es hora, me dijo con una voz apenas audible. Le pregunté su nombre, pero solo sonrió. Al revisar su pulso, no sentí nada. No respiraba. Retrocedí de golpe, aterrada. En ese momento, sentí una mano sobre mi hombro. Era otra enfermera, o eso pensé. Vestía uniforme blanco, pero estaba manchado de sangre seca. Su rostro era inexpresivo, sus ojos completamente negros. Me susurró al oído: nosotras también seguimos trabajando aquí. Las luces se apagaron. Escuché pasos, ruedas de camillas, llantos ahogados. Cuando las luces regresaron, estaba sola en el pasillo. La habitación 307 estaba vacía, cubierta de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Corrí a la estación y revisé los archivos antiguos del hospital. Encontré algo que me hizo temblar, una lista de enfermeras fallecidas en servicio, accidentes, suicidios, errores médicos. En todas las fotos, reconocí a la enfermera que me había tocado el hombro. Desde esa noche, cada vez que hago guardia nocturna, escucho timbres sonar desde habitaciones vacías, camillas que se mueven solas, voces que llaman a las enfermeras que ya no están vivas. Renuncié hace 3 meses, pero aún sueño que sigo en ese hospital, que camino por los pasillos interminables, y que una voz me susurra: aquí nunca se termina el turno. Eso fue exactamente lo que me envió María Fernanda. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Lo único que sé es que, si alguna vez estás en un hospital de madrugada y escuchas pasos de enfermeras donde no hay nadie, tal vez no estén vivas, pero siguen cumpliendo su turno. Este relato me llegó por correo electrónico hace poco más de un mes. No es un texto sacado de internet ni una historia escrita para asustar. Al menos eso es lo que aseguró la persona que me lo envió. Me pidió, casi suplicando, que lo contara para que alguien más supiera lo que ocurre en ese hospital cuando cae la noche. El correo estaba firmado por Luis Alberto Méndez y lo que narró me dejó inquieto durante días. Esto fue lo que mandó por correo Antentos. Nunca pensé que el hospital donde trabajé durante 7 años fuera a convertirse en el lugar que más miedo me ha dado en toda mi vida.
Yo no soy enfermero, soy camillero, pero conviví con ellas cada noche. Las enfermeras de turno nocturno siempre decían que el hospital cambiaba después de la 1 de la madrugada. Yo me burlaba, hasta que me tocó verlo. Todo comenzó el día que ingresaron a una anciana sin identificación. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía. No hablaba, solo miraba fijamente al techo. La asignaron al cuarto 214, un área antigua del hospital donde el aire siempre se sentía pesado. La enfermera encargada era Clara, una mujer tranquila, de voz suave, que llevaba más de 20 años trabajando ahí. Esa misma noche, Clara murió. La encontraron en el baño del personal, sin señales de violencia. Los doctores dijeron que fue un infarto. Lo extraño es que Clara nunca tuvo problemas del corazón. A partir de ese día, comenzaron los cambios. Durante el turno nocturno, las enfermeras empezaron a escuchar pasos detrás de ellas. Susurros que decían sus nombres. Yo mismo vi sombras cruzar los pasillos cuando no había nadie. Pero lo peor empezó una semana después de la muerte de Clara. Eran las 3:17 am cuando recibí una llamada para mover una camilla del cuarto 214. Me dijeron que la paciente había fallecido. Tomé la camilla y fui solo. Al llegar, la luz estaba encendida. La anciana ya no estaba en la cama, pero había huellas de manos marcadas en las sábanas, como si alguien se hubiera aferrado con fuerza antes de morir. Cuando estaba por salir, escuché una voz femenina detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Era Clara, o al menos se veía como ella. Vestía su uniforme, limpio, planchado. Sonreía como siempre. Me paralicé. Le pregunté qué hacía ahí. Me respondió algo que aún me provoca escalofríos. Nunca me fui. Aquí siempre faltan manos para trabajar. Detrás de ella aparecieron otras enfermeras. Algunas reconocí de fotos antiguas del hospital. Otras tenían el rostro deformado, la piel oscura, los ojos hundidos. Todas vestían uniforme blanco. Las luces parpadearon. Sentí que me faltaba el aire. Cuando reaccioné, estaba solo otra vez. Salí corriendo del cuarto 214. Desde esa noche, comenzaron a pasar cosas imposibles de explicar. Los registros de pacientes se llenaban solos. Medicamentos aparecían administrados sin que nadie los hubiera aplicado. Las cámaras de seguridad captaron figuras moviéndose en pasillos cerrados. Una madrugada, una enfermera nueva desapareció. Nadie supo qué pasó. Su casillero quedó intacto, su uniforme colgado. Días después, varios aseguraron verla caminando por el ala antigua, empujando una camilla vacía, con la cabeza agachada. Decidí investigar los archivos del hospital. Encontré una lista de enfermeras fallecidas en servicio durante los últimos 50 años. Muchas murieron en el mismo turno nocturno. Algunas se suicidaron, otras desaparecieron. El patrón era claro, todas habían trabajado en el ala antigua. La última noche que trabajé ahí fue la peor. A las 4 am, escuché el timbre de emergencia sonar en varios cuartos vacíos al mismo tiempo. Los pasillos se llenaron de enfermeras caminando en silencio. No hacían ruido al andar. Sus rostros eran inexpresivos. Algunas empujaban camillas invisibles. Clara se acercó a mí. Ya te acostumbrarás, me dijo. Todos terminan quedándose. Sentí que me tomaban de los brazos. Voces susurraban que era mi turno, que el hospital nunca duerme y siempre necesita personal. Desperté en urgencias, conectado a suero. Dijeron que me desmayé por estrés. Renuncié ese mismo día, pero hay algo que no le he dicho a nadie. Desde que salí de ese hospital, cada noche, a las 3:17 am, escucho el sonido de una camilla moviéndose afuera de mi casa, y una voz femenina que me llama por mi nombre, diciéndome que ya es hora de regresar al turno. Eso fue lo que me mandó por correo Luis Alberto. No volvió a responder mis correos. Si esta historia es real o no, tú decides. Pero si alguna vez estás en un hospital de madrugada y ves enfermeras trabajando donde no debería haber nadie, tal vez no estén vivas, pero jamás dejaron su puesto. Antes de comenzar este relato, necesito decir algo importante. Esta historia no nació de mi imaginación. Me llegó por correo electrónico a las 3:06 de la madrugada, sin asunto, sin explicación previa. El remitente era un suscriptor que llevaba meses siguiéndome, pero nunca había escrito antes.
En su mensaje decía que ya no podía cargar solo con esto y que alguien tenía que contarlo. Su nombre es Rocío Hernández Salgado, y lo que vivió en ese hospital todavía la mantiene despierta cada noche. Esto fue lo que me envió, palabra por palabra. Trabajé como enfermera durante 9 años en un hospital público. Siempre me tocaban los turnos nocturnos porque decía que me gustaba la calma, el silencio, la sensación de que todo estaba bajo control. Nunca creí en historias de fantasmas ni en rumores del personal antiguo. Para mí, todo tenía una explicación lógica, hasta aquella noche. El hospital donde trabajaba tenía un piso que casi nadie quería cubrir, el 4º nivel. Oficialmente estaba en funcionamiento, pero la mayoría de las habitaciones estaban vacías. Decían que ahí habían ocurrido demasiadas muertes seguidas años atrás. Yo acepté cubrirlo sin problema. La primera noche fue normal, la segunda también, pero a partir de la tercera, empecé a notar cosas raras. A las 2:15 am, escuché pasos en el pasillo, como si alguien caminara lentamente con zapatos quirúrgicos. Pensé que era otra enfermera, pero cuando salí, el pasillo estaba vacío. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente se sentía pesado, frío, como si el aire no circulara. Más tarde, mientras revisaba signos vitales en la habitación 412, escuché que alguien susurró mi nombre muy cerca del oído. Me giré de golpe. No había nadie. El paciente dormía profundamente. Esa noche, al regresar a la estación, encontré un registro de medicamentos firmado con mi nombre, pero yo no lo había llenado. Las cosas empeoraron días después. Una madrugada, cerca de las 3:30 am, escuché el timbre de emergencia de la habitación 409. Ese cuarto estaba vacío desde hacía meses. Aún así, el protocolo me obligaba a revisar. Caminé hasta ahí con el corazón acelerado. La puerta estaba abierta. Dentro, había una enfermera de espaldas, acomodando una cama. Pensé que era personal nuevo. Le pregunté qué hacía ahí. Lentamente, giró la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en años. Tenemos mucho trabajo, me dijo. Aquí nunca faltan pacientes. Cuando miré la cama, vi a una mujer conectada a monitores antiguos, de los que ya no se usaban. El monitor marcaba una línea recta. Está muerta, susurré. La enfermera sonrió. Aquí eso no importa. Las luces se apagaron de golpe. Sentí manos tocándome los brazos, jalándome suavemente, como guiándome. Escuché voces de mujeres hablando al mismo tiempo, todas diciendo instrucciones médicas, diagnósticos, horarios de medicación. Cuando las luces volvieron, estaba sola en el pasillo, temblando. A la mañana siguiente, pedí revisar los archivos antiguos del hospital. Encontré algo que me heló la sangre, una lista de enfermeras fallecidas en servicio en ese mismo piso. Algunas murieron por negligencias que las culparon injustamente, otras se suicidaron ahí mismo, varias desaparecieron sin dejar rastro. Reconocí a la enfermera que vi esa noche. Su foto estaba en un expediente de hace 15 años. Decidí renunciar. Mi última guardia fue una semana después. Pensé que nada más pasaría. Me equivoqué. A las 4 am, todos los timbres del 4º nivel comenzaron a sonar al mismo tiempo. Las puertas se abrieron solas. Los pasillos se llenaron de enfermeras caminando en silencio, empujando camillas invisibles. Algunas no tenían rostro, otras lloraban mientras trabajaban. La enfermera pálida se acercó a mí. No puedes irte, me dijo. El turno no termina. Sentí un dolor intenso en el pecho y caí al suelo. Desperté en urgencias. Dijeron que me desmayé por estrés. Firmé mi renuncia ese mismo día, pero hay algo que no me deja en paz. Cada noche, a la misma hora, escucho el sonido de pasos en mi casa. Oigo un timbre que no existe, y una voz femenina que me susurra que me apure, porque el hospital me necesita. Eso fue lo que me escribió Rocío. No he vuelto a recibir mensajes suyos. Si esta historia es real o no, queda en tus manos decidirlo. Pero si alguna vez estás en un hospital de madrugada y ves enfermeras trabajando donde no debería haber nadie, recuerda esto, hay turnos que nunca terminan.